Buenos días a todos. Aquí, como siempre, prestos a llevar un poquito de la palabra de Dios y gracias por tenerme paciencia. Vamos a estar con el capítulo 8. Yo creo que es una diosidencia que este fin de semana los judíos hayan celebrado el día de la trompeta. Entonces, es una gran diosidencia, llamémoslo así. Wow. Entonces, para empezar mis apuntes, voy a hacer un breve resumen, como ya saben, de los capítulos anteriores. Entonces, dice, Apocalipsis no es revelación del anticristo, no es una revelación de los cuatro jinetes, no es la revelación de ciertas placas. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. El propósito de este libro es conocer el poder de Jesucristo, su identidad, que un día le va a traer justicia y va a poner en orden todas las cosas. El pueblo clama por justicia y el único que puede manifestar una justicia plena es Dios. Apocalipsis tiene un bosquejo en el capítulo 1, versículo 19, donde las cosas que has visto. Las cosas que son las encontramos en el capítulo 2 y 3. Y las cosas que han de suceder después de esta primera de la era de las iglesias hacia el futuro, y estamos echando un vistazo hacia el futuro porque Juan nos ha mostrado aquello que ha de acontecer hacia el final de los tiempos. Y como Jesucristo va a venir como Jesucristo va a venir como un juez a traer esta justicia perfecta. En los capítulos 4 y 5, donde es interesante, donde se presenta una visión del trono celestial, y ese trono es un trono glorioso, rodeado de luz, con un arco iris, con mar de cristal. Es un trono establecido, donde hay uno solo sentado alrededor. Hay 24 ancianos, 4 seres vivientes, una multitud de ángeles que reconocen solamente que Dios es digno de alabar, de poder, la sabiduría, la riqueza, la fortaleza. Vimos en estos capítulos 4 y 5, pero hay algo muy interesante. En esta parte que Juan nota que es aquel que está sentado en el trono, tiene algo en la mano, y lo que tiene es un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y no hay nadie digno de poder tomar, abrir, mirar aquellos sellos. Solamente hay una persona digna, que está escrito. No tenemos a ciencia cierta de quién es, pero por lo que se desarrolla a la apertura de los sellos y hacia el final del libro, podemos entender que esto representa la máxima voluntad de Dios para que esto representa la máxima voluntad de Dios para su creación, la cual Él va a cumplir de acuerdo a su soberanía y en su tiempo. Pero esto es un requisito que antes se abran 7 sellos. Ya vimos la apertura de algunos de estos. Recordemos que no hay nadie digno de abrir estos sellos. Solamente es el Cordero de Dios, Jesucristo. Es el único que puede hacerlo. No hay nadie más, ni en el cielo, perdón, ni en la tierra, y debajo de la tierra, que lo pueda hacer. Solo Jesucristo. Y ciertamente viene el Cordero y empieza a abrir sello tras sello. Y estos sellos se van desatando, y estos sellos van desatando juicios en la tierra. Debemos recordar algo y ser muy claros. Esto no es ciencia ficción, no es una literatura ficticia, sino la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es profecía
que ha de cumplirse, que es la verdad acerca del futuro y lo que estamos leyendo realmente. Lo que va a acontecer literalmente en este mundo lo debemos de entender de esta manera. Recordemos que estos sellos, los primeros 4 sellos desatan 4 situaciones, 4 jinetes, montados en ciertos tipos de caballo. Uno trae una aparente paz, otro trae guerra, otro trae hambre, otro muerte, y empieza la calamidad a suceder en estos primeros 4 sellos. Empieza a desatar todo esto popular, conocido los 4 jinetes del Apocalipsis, que no son criaturas mitológicas, sino que literalmente esto va a acontecer, a representar estos juicios que Dios en el futuro va a traer sobre una humanidad que le rechaza. No debemos pensar que Dios es un Dios malo y que está enojado y que va a juzgar arbitrariamente, sino que Él ha sido lento para la ira, grande en misericordia, y nos ha dado tiempo ya de arrepentirnos. Pero el ser humano ha escogido abrazar la mentira y ha escogido rechazar aquel que es de luz del mundo, y la consecuencia inevitable de que esta actitud ciertamente va a llegar. Pero el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que todos obremos al arrepentimiento y reconozcamos a Jesucristo. En el quinto sello lo encontramos en el capítulo 6. Es interesante vemos a mártires, que ha muerto por la causa de la palabra de Dios, por el testimonio fueron martirizados, fueron maltratados, y estos mártires están rogando que se les haga justicia. El sexto sello presenta un cataclismo global, un gran terremoto. Hay oscuridad, el sol se pone negro, la luna se pone como sangre, empiezan a caer estrellas del cielo, como cuando a la higuera le sacude el viento y cae a la tierra. Se remueven las islas. Los moradores de la tierra están enfrentando esa consecuencia, están enfrentando ese juicio en vez de clamar al cielo y orar a Dios, pedir misericordia y arrepentirse de su condición. Los moradores de la tierra, al final de este capítulo, en vez de orar a Dios, oran a los montes, oran a las piedras, pidiendo que se les considere, pidiendo que les escondieren de la ira del Cordero, del rostro de aquel que está sentado en el trono. Concluye el sexto sello en el capítulo 6. Hay 7 sellos que hay que abrirse para poder conocer realmente qué hay en el contenido de este rollo. En el capítulo 7, acá observamos que hay una pequeña pausa de misericordia, donde se presenta que en la tierra en este momento van a estar 2 grupos de personas siendo usadas por Dios, sufriendo por la causa de Cristo ante un mundo hostil, y sobre todo en aquel tiempo que serán engañados por el anticristo. Y están en 2 grupos. Uno es del 144.000 judíos que son usados por Dios para llevar a cabo su obra del evangelismo en el tiempo de la tribulación. Después hay un segundo grupo que se menciona, que es de todo linaje, lengua y nación. Este segundo grupo representa a las personas que fueron martirizadas de todas las naciones y que están delante del trono. Dios les ha permitido estar en su presencia después de haber sufrido la tribulación, la muerte, la tortura. Están en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, porque han emblanquecido sus vestidos en la sangre del Cordero. Es el único que puede limpiar nuestras vidas. Y reclaman a gran voz y dicen: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono del Cordero.
En este capítulo 7 hay una promesa para los que salieron de la tribulación, que también nosotros podemos adoptar. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, y habrá más provisión, protección, porque el Cordero que está en medio del trono, acordemos que en el lugar central, en el trono, en la habitación celestial que se encuentra, los ángeles y los 24 ancianos. El foco principal de adoración lo tiene Jesucristo. El Cordero dice que los pastoreará y los llevará a la fuente de agua viva. Y Dios dice, enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos. Una preciosa promesa y una verdad que ellos están en este momento futuro ya experimentando después de haber sido martirizados por causa del testimonio de Jesucristo. Este es el breve resumen que tengo en los primeros siete capítulos. Y ahora el capítulo 8. En este capítulo 8 marca la transición de la calma al juicio. Después de esta pausa de misericordia, entramos viendo lo que sucede al abrir el séptimo y último sello de este rollo, lo cual va a desatar a su vez 7 trompetas. Al sonar la séptima trompeta, se van a desatar 7 capas. Es como una especie de telescopio que se va abriendo cada que llega al número 7. Y al final de todo esto tiene que ver con el justo juicio de Dios, el cual no quiere que nosotros experimentemos, porque Él ha hecho para que nosotros seamos liberados de su ira, porque Él es misericordioso y lleno de gracia. Vamos a ver el versículo número 1, que dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Observemos lo que sucede en la apertura de este último sello. Dios es un Dios de amor, pero Él juzga a sus criaturas. Él dice que no siente ningún placer en la muerte de aquel que muere. Este silencio del primer versículo número 1 marca la transición de la gracia al juicio. Él está esperando si nos hemos todavía ido a Él. No podemos acercar ahora mismo, porque Él es un Salvador misericordioso. Si acudimos a Él de inmediato, seremos salvos por toda la eternidad. Este periodo es conocido como el de la gran tribulación. El Señor Jesucristo lo llama así. Ya Juan nos ha dicho que este es el periodo de la gran tribulación. Los sellos que han sido abiertos parecen que cubren de manera amplia la totalidad del periodo, pero cuando se llega a las trompetas, llegamos a esta parte tan intensa de la gran tribulación. Ha sido llamado por los 3 y medio últimos años de este periodo. Vimos que hubo silencio en el cielo por media hora. Es algo terrible. Tiene que ver con algo muy solemne. Se está preparando el juicio que viene sobre la tierra. Es el momento previo de la tormenta del juicio que viene sobre la tierra durante este periodo en particular. Y esto lo llamamos la calma antes de la tormenta. Miremos el versículo número 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Veremos que desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11 tendremos el sonar de estas 7 trompetas. En primer lugar, del versículo del 2 al 6, tenemos a un ángel ante el altar.
con un incensario de oro. Aquí se nos presenta 7 ángeles en un grupo especial. Creemos que Gabriel se encuentra en este grupo porque se nos dice que él estaba delante de Dios. Eso fue lo que dijo él. Él le dijo a Zacarías cuando anunció el nacimiento de Juan el Bautista. Él le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y luego tenemos al serafín, mencionado en el libro de Isaac, que también estaba en el trono delante de Dios. Pero estos 7 ángeles parecen ser de una orden diferente a los del serafín. Y la razón para esto es que la misión o el servicio de ellos es completamente diferente. Ahora, estas 7 trompetas tienen un significado especial para Israel y no podemos perder de vista esto. Debemos saber que es esencial lo que dice el Antiguo Testamento. Es allá donde el libro de Números, donde podremos encontrar que Moisés recibió instrucciones por parte de Dios para preparar 2 trompetas de plata y el número 2 era el número de testigos. El Señor Jesucristo dijo en varias ocasiones que era necesario tener 2 testigos y estas trompetas eran para ser usadas en la marcha por el desierto de una manera doble. En primer lugar, se debía utilizar para llamar a reunión y luego, cuando los hijos de Israel comenzaron la marcha por el desierto, eran utilizados para dar la señal de partida. La trompeta hacía sonar una alarma y hacía poner en marcha a Israel en el desierto. Y esa alarma hacía sonar para que comenzara a marchar. Cada división. Las tribus estaban divididas en 4 grupos, en 3 tribus, cada una en los 4 lados del tabernáculo. Había 3 familias, la de Leví, que llevaba los artículos del tabernáculo. Ellos eran Gersón, Coajá y Merari. Bueno, ahí encontramos que 4 más 3 son 7. Había que hacer sonar la trompeta para que comenzara a marchar Israel. Cuando se hacía sonar esa trompeta, comenzaba a marchar el arca y los coaitas. Eran quienes llevaban. Luego marchaba la tribu de Judá bajo la bandera y hacía que todos comenzaran a marchar. Todos se hacían ordenadamente en este campamento. Cada familia conocía su lugar, cada hombre mantenía su posición y no había ninguna clase de desorden en los campamentos de Israel. Y esa es la razón que el apóstol Pablo nos dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Israel siempre permaneció en orden. Era necesario 7 trompetas para hacer marchar. El beneficio positivo de estas 7 trompetas, las 7 trompetas de Apocalipsis, tendrían el resultado positivo de hacer mover a Israel a su tierra. Se cree que serían necesarias estas 7 trompetas para que todo Israel regrese a su tierra. Esto es otra razón. El presente regreso de Israel a su tierra que sea el cumplimiento de la profecía. Esto será cumplido en el periodo de la gran tribulación, cuando se haga tocar la 7ª trompeta, como sucedió en la marcha por el desierto. Después de la 7ª trompeta, Israel es identificado para nosotros en el capítulo 12 como algo que merece la protección especial de Dios. Así que es esencial que comprendamos de las trompetas, porque esto evitará que identifiquemos a la última
o a la trompeta final de la iglesia con las 7 trompetas del Apocalipsis. Y las trompetas de Israel fueron utilizadas en la batalla de Jericó, así que es los muros de la oposición de este mundo a Dios. Se derrumban y caen durante la gran tribulación. Y cuando el Señor Jesucristo venga, Él dominará el último vestigio de la rebelión contra Dios y establecerá su reino. Este es un libro de triunfo y victoria de nuestro Dios, y al final se encuentra este coro de aleluya. El versículo 3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí, en este versículo 3, tenemos a otro ángel. Podemos decir positivamente que no es Jesucristo. Es decir, que el Señor Jesucristo ya no está más en la posición de intercesor por la iglesia. Pudimos ver en el capítulo 4 y 5 que Él sale de esa posición, y a Él se le da el libro con los 7 sellos, y de ahí en adelante todo lo que sucede en Apocalipsis está a su cargo. Él se encuentra en el cielo con la iglesia. En este momento en particular, Él está ocupando el lugar de juicio, y mantiene el libro de los 7 sellos, y Él acaba de abrir el 7º sello. Y él dirige toda esta actividad desde el trono. Y este ángel, como se expresa aquí, es sencillamente otro ángel. En el Antiguo Testamento, Jesucristo preencarnado se aparece como un ángel. No creemos que Él vuelva a aparecerse como un ángel. Él será como es, en este cuerpo glorificado, en el cual nosotros lo veremos algún día. Ahora, este altar de oro es otro lugar donde se ofrecen las oraciones, así que no es un lugar de intersección. Él está sobre el trono. Al incienso se le identifica o se le compara con la oración. Este tipo de oración, esto no es fruto de nuestra imaginación, porque allá en el Salmo 141, versículo 2, David dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, de mis manos como la ofrenda de la tarde. El incienso habla del valor del hombre y la obra de Cristo en la oración. Él dice: todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, y en ese es su mandato. Encontramos el versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con oraciones de los santos. Ahora la oración recibirá su respuesta a causa de Jesucristo. Versículo 5. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, y el ángel tomó el incienso y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El sumo sacerdote lleva un incensario con él cuando lleva la sangre al lugar santo. Aquí el rito es invertido, porque el incensario es arrojado a la tierra, es decir, que las oraciones subieron como incienso, y ahora tenemos la respuesta descendiendo. Versículo 6. Las trompetas.
Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Vamos a escuchar delante. Cuando los ángeles tocan las trompetas, es algo verdaderamente terrible. Este es el juicio de Dios que viene directamente sobre la tierra. Este es un momento solemne, ya terminado. Es la media hora del silencio. La oración de los santos se han escuchado y se ha dado la orden para ser tocado las trompetas. Los ángeles toman una posición de atención y al tocar las trompetas, la ira divina se desata sobre todos los hombres rebeldes. El tocar de las trompetas no introduce símbolos de secretos. Las plagas que se mencionan aquí son plagas literales. Versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Este es un juicio directo de parte de Dios. Su juicio cae sobre toda la vida vegetal, pasto, hierba, toda clase de vida botánica es afectada al principio. El fuego es el gran enemigo que Dios usa en este primer juicio global. Dios usa el diluvio y ahora la tierra va a ser transformada y purificada por el fuego. La vida vegetal fue la primera que fue creada y va a ser la primera en ser destruida. Este es un juicio literal sobre la vida vegetal, de la misma manera que las 7 plagas de Egipto fueron literales. Señalemos anteriormente que había una similitud extraordinaria entre las plagas de Egipto y los judíos de las trompetas. Esto no es ningún accidente, porque si regresamos y miramos el libro de Éxodo, descubriremos allí que las plagas eran algo literal y que cada creyente en la Biblia tiene que estar de acuerdo con esto. Veamos el versículo 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta como una gran montaña ardiendo en fuego y precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Aquí encontramos lo que dice la segunda trompeta. Ahora se habla del mar. Este ocupa la mayor parte de la superficie terrestre y esto es afectada porque el juicio directo de Dios. Debemos presentar mucha atención porque estamos utilizando un lenguaje literal. Juan no está diciendo aquí que una montaña ardiendo cayó, se precipitó a la mar, sino que él dice que era una masa como una gran montaña ardiente. Es diferente y cuidadosa en el uso del lenguaje. La montaña representa algo tan natural y tan tangible. Juan la presenta muy claro. Dios la presenta claramente. Una gran masa o fuerza que es colocada en el océano. No sabemos qué puede hacer esto. Nos preguntaremos, ¿por qué es que sabemos? Por 2 razones. En primer lugar, Juan no nos dijo y él no le dijo a nadie tampoco. Esa es la razón por la cual no creemos que nadie tenga la respuesta. Y la segunda es esta, que nosotros no esperamos estar aquí en ese entonces para poder leer en los periódicos esas malas noticias. Y siempre tenemos esto. Con esto continuará más profuso en el tiempo de la gran tribulación. Así que no vamos a estar aquí para leer esto. Entonces podríamos decir que esto no nos concierne demasiado, aparte de darnos cuenta de la terrible tragedia que se avecina sobre un mundo que rechaza a Cristo, que se está burlando y que pone en ridículo la palabra de Dios en el presente.
Esto es algo que causa tristeza al corazón del creyente. Esto no solo debería afectar nuestras voluntades, debería comenzar a caminar para esparcir la palabra de Dios. Eso es nuestra responsabilidad solemne. Versículos 10 y 11. Al tercer ángel tocó la trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de las y el hombre y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Llegamos a la tercera trompeta. Estamos viviendo en el presente, donde se ha dicho mucho en cuanto a la contaminación del ambiente. Podríamos decir que estamos obligados a limpiar las aguas si queremos continuar acá. Se considera que el instinto de conservación es la primera ley de la naturaleza. Aquí, en la gran tribulación, el agua fresca va a ser contaminada. Existirán sequías. Estamos experimentando a ver al hombre, perdón, sequías. Estas experiencias deberían servirle al hombre para saber cuánto dependemos del agua. Aquí tenemos un juicio con respecto a esto. Recordemos cuando Israel cruzó el Mar Rojo, llegaron a un lugar llamado Mara, y las aguas eran amargas en este lugar. A Moisés se le indicó que arrojase un árbol a las aguas para que se hicieran dulces. Durante la gran tribulación, las aguas dulces se convierten en amargas. El árbol que Moisés arrojó a las aguas habló de la cruz de Cristo. Se puede utilizar metafóricamente de la siguiente manera. Habla de la idolatría de Israel. Eso lo podemos ver en varios pasajes, como el Deuteronomio 29:18. Habla de la calamidad y la tristeza. Jeremías 9:15 y en Lamentaciones 3:15 habla de un juicio falso. En Amos 5:7, el profeta Amos presentó esto muy claramente. Este es un juicio contra la idolatría y la injusticia del hombre. La calamidad y la tristeza son compensaciones naturales que vienen sobre el hombre a causa de este juicio. Creemos que este pasaje es algo sobresaliente en las Escrituras. Veamos el versículo 2. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciesen a la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Perdón. Llegamos a la cuarta trompeta, otro aspecto de la creación de la cual depende la humanidad en la tierra para hacer propósitos de la luz y vida. El sol, en, el sol en un menor grado también depende de la luna y las estrellas. Fue en el cuarto día de la creación que estos cuerpos celestiales aparecieron. Dios ha permitido que estas luces iluminaran la lumbrera mayor para que los enseñoreases en el día y en la lumbrera menor para que les señorease en la noche. Esto lo encontramos en Génesis 1:16. El Señor indicó que en la gran tribulación habrán señales especiales en los cuerpos celestiales. El Señor Jesucristo mencionó esto en el Evangelio, según San Mateo 24:29. Dice inmediatamente después de la tribulación y aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará el resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo estarán conmovidas. Las leyes de la naturaleza
son alteradas radicalmente por estas perturbaciones. Dios está listo para apagar las luces de este mundo. Sin embargo, el Señor dijo claramente en Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, no cesarán las sementeras y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno y el día y la noche. Finalizamos con el versículo 13. Y mire, oía un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar 3 ángeles. Encontramos en el versículo 13, cuando se toca la cuarta trompeta se hace un anuncio de rara intensidad en Ayes sobre el juicio que viene sobre la tierra, y las 3 últimas trompetas están separadas de las primeras 4 y son trompetas de Ayes. Ahora aquí tenemos un águila. Este es un águila en vez de un ángel hablando. La palabra traducida como ángel al principio de este versículo significa literalmente águila. Si Dios puede hacer que un loro hable, ¿por qué tenemos dificultad en creer que hable un águila? Y es interesante que Él escogió un águila. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:28, porque donde estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, y eso será después de esta batalla de Armagedón. Todo esto es el capítulo 8. Amén. Ya terminé. El que quiera hacer comentarios, tenemos unos minutos para lograr este tiempo. Mónica, he terminado. Wow. Gracias, gracias. Qué hermoso que, como siempre, traes todo a la mesa, tantas cosas tan lindas, tan claras. El resumen y todo impresionante. Quiero ver si alguien más quiere compartir para darles tiempo para que alguien quiera compartir, preguntar o comentar, pues los micrófonos están abiertos. Solo yo le quiero Ya dar una. gracias le doy gracias a Janet, que hizo un resumen tan bonito desde el primer capítulo. Wow. Gracias, Janet. Con todo el amor. Oye, Janet, es Gloria, perdón. Oye, Janet, esto es así como ese silencio que hay entre las trompetas que nos trae todo el recuerdo de lo que pasó para prepararnos para el siguiente. Yo te quiero dar muchas gracias también porque hiciste para mí muy claro que esto realmente, ya estando la iglesia arriba y habiendo siendo salvos aquellos que, gracias a Dios por los primeros 3 años y medio, eso es como un intermedio, en los primeros 3 años y medio aceptaron al Señor y están ya arriba con nosotros, que vinieron de la gran tribulación. Y ahora está hablando esa promesa preciosa que dio el Señor, que Él iba a buscar al pueblo judío hasta el último momento. Y dice, y entonces serán salvos aquellos que no quieren creer, que hasta que no se presente en su segunda venida para nosotros, y ellos la primera, porque no han aceptado al Mesías, van a voltear y decir, van a ver aquel a quien ellos horadaron. Así dice, a quien ellos horadaron, y lo van a reconocer como su Salvador. Y todo esto ya, y cómo hiciste las plagas, todo esto, si lo vemos una especie de espejo cuando hablas de las trompetas, cómo llamaban a la marcha a Israel, cómo caían los muros de Jericó a través de esos sonidos, cómo nos estás hablando de las aguas de Mara cuando están en el desierto. Es que es imposible que ellos, al ver esto, probablemente para otros no, pero para ellos
traería el recuerdo de ese Señor que además los ha estado cuidando, porque sabemos que está el templo ahí ya construido. Cómo los ha estado cuidando, les está hablando primero y todavía en misericordia, todavía cuando hay estos momentos de tranquilidad, de calma, en el cielo callados y abajo para que mencionen ellos, se den cuenta de lo que está pasando. Y el Señor en su misericordia está atrayendo otra vez a su pueblo de Israel, aquel que desgraciadamente está todavía en el primer pacto que ellos dijeron, sí, cumpliremos tu ley. Y dijeron, no importa que caigan sobre nosotras todas estas maldiciones si no cumplimos tu ley. Y el Señor dijo, nunca van a poder cumplir mi ley. Y la vino a cumplir el Mesías. Vino Jesucristo a cumplir la ley y nos dio un nuevo pacto y escribió su ley en nuestros corazones y nos dio la sangre preciosa que paga por todas estas consecuencias y que ellos no han aceptado y que al no aceptarlos reciben las consecuencias de no cumplir con la ley y no, sobre todo, recibir aquel que pagó por la ley. Y todo esto que comentaste, todos estos pequeños intermedios que decían otra advertencia para ellos y como lo dijo en el Antiguo Testamento y cómo caminaron ellos por el desierto. Estamos viendo esa relación increíble de lo que está pasando. Como tú dijiste, el Señor Jesús en completo control, pero en esa misericordia, aún aquí, atrayendo a su pueblo. Ahora es su pueblo, su iglesia está con él, pero Israel jamás dejará de ser su pueblo. Eso es lo que yo sentí con todo esto que tú nos diste ahora y toda esta preciosa sinopsis. Muchas gracias. Gracias, hija. Alexandra. Buenos días, gracias Mónica, Dios las bendiga. Yo escuchando con las primeras cosas que ella dijo, que es curioso, no es curioso, ni es casualidad, pero vemos que el sábado fue sábado de trompetas, cayó en Shabbat y murió una señora de la Corte Suprema, una jueza, se llama Ruth Bader Ginsburg, y cayó justamente el sábado. ¿Y cuál era esta última trompeta? La del juicio. ¿Y ella qué representa esa señora? De la Corte Suprema de la Justicia. Entonces sí ve todo como un cumplimiento, como cosas que se parecen misteriosas para nosotros, pero todos están. Ella creo que era de descendencia de Israel. Sí, ella era judía. Ella era judía. Y anoche. Son diosidencias. Sí. Y anoche estaba pensando esto mismo que está diciendo. Perdón que interrumpí, porque es que anoche yo estaba pensando mucho en esto que está diciendo Alexandra. Y como dice Janet, es que no son casualidades, son diosidencias. Causalidades. Diosidencias. Lo que dice la palabra, que tenga oídos para oír, que oiga. Es toda una cadena. Y se está, bueno, ya yo creo que ya han oído las noticias de lo que está pasando, cómo se está empezando otra vez de nuevo a revolver la gente porque el presidente quiere poner un sustituto de esa señora. Y pues realmente tenemos que doblar rodilla porque pues no sabemos qué se viene, pero yo siento en mi corazón que vienen momentos difíciles. Sí, definitivamente que sí. Gracias, Lenita. Alexandra, gracias. Sandrita. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la fiesta judía de las trompetas? Por favor. Es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Gracias, hija. Y precisamente ya aprovecho porque yo iba a decir esto también porque pues mañana me correspondía a mí.
o me corresponde a mí, precisamente esta parte de lo de las trompetas, o sea que me alegra que todas estemos como en la misma onda, que casualmente pues se celebró pues este fin de semana. Y algo pues que quería y aprovecho, y eso entonces no lo digo mañana, algo que quería decir es que cada fiesta judía tiene una correspondencia con, con algún acontecimiento que pasó, que fue algo cumplido por nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, pues en la Pascua judía es cuando celebramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La fiesta de los panes sin levadura judía es la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. La fiesta de primicias, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Luego, Pentecostés, pues es la venida del Espíritu Santo. O sea, el Pentecostés también es una fiesta judía. Y hay las otras fiestas que están en Levítico 23. La que sigue es la fiesta de trompetas. O sea, esas son las fiestas que Dios estableció con Moisés. Sigue la fiesta de trompetas, pero esa todavía no ha habido, digamos que ha sido cumplida, sino solamente proféticamente, que es el rapto de la iglesia. Entonces, trompetas se asimila con el rapto de la iglesia. El día de expiación, que es la otra festividad, es con la segunda venida de Jesucristo. Y la de tabernáculos, que es ya el milenio. Pero entonces, pues cada vez que sonaba una trompeta, era algo pues que, o sea, significaba algo, ¿no? Y pues parte de lo que significa es que era como una llamada a despertarnos. Y tal vez llamada a despertarnos porque estamos espiritualmente dormidos. Tal vez no tenemos a Dios como nuestra prioridad, también es para recordar algo. Y tal vez en este momento pues tenemos que recordar eh, la manera de seguir a Dios o de recordar a Dios más que cualquier cosa, de recordar a Dios, y pues nos hemos olvidado pues también de seguir a Dios. Y a veces también si nos olvidamos que Jesús va a venir, como él mismo dice, como un ladrón, eh, y que no nos pase como a las 10 vírgenes. También es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado también en el sonar de las trompetas o el shofar a que se tocan esas trompetas cuando se acaba la cosecha, que ya está por acabarse la cosecha. Entonces, pues son diferentes ocasiones en que en la Biblia se habla de toque de trompeta, y obviamente pues ahorita que se celebra eso y pues lo que se asimila, de acuerdo con ustedes también, que pues el Señor lo puso en esta, como dijo Janet, de occidencia. Sí, definitivamente que sí. Ah, qué maravilloso realmente todo esto. Reinita, reina de Guatemala. Oh, perdón, no, lo he de haber puesto sin querer. Oh, que te vi, ¿de qué rato estabas esperando? Oh, no, es que madre preguntó sobre la fiesta y me ganó Sandrita. Ya le contestó. Ah, qué bueno. Qué bueno, pues Gracias, realmente, gracias. Lo sí. único que puedo anunciar es que para las personas que se queden después del estudio, tengo para compartir un video acerca de cómo suenan estas trompetas de 2 minutos, por si lo quieren ver al final. Gracias, Reinita. Ya se Bueno, pasó el oír más tiempo. que todo, perdón. Sí, pues ya se terminó el tiempo.
pero pueden seguir comentando también en el chat. Si tienen alguna pregunta, por favor no se queden con ninguna pregunta, pueden con confianza preguntar, que aquí hay muchas que pueden contestar. Así que vamos a quedar despedidas.